Ustedes me, ustedes me indican. Acá está Diego, Fernando, Javier, Elena, ¿están por ahí? Ya. Voy a agregar a Fernando a la lista porque cuando la pasé todavía no se conectaba y comenzamos al tiro. Ya, chiquillos, ahora sí. Bienvenidos a nuestra clase número 9 de testing y calidad de software, correspondiente a hoy viernes 11 de septiembre. Condiciones que van a ser favorables nuestro desarrollo de la clase: practicar la puntualidad, felicitaciones Elena, que siempre se conecta muy temprano, mantener todos sus dispositivos electrónicos en silencio y no utilizar el celular para nada más que sea Espérenme, chiquillos, voy a cerrar las otras páginas porque me están llegando mensajes para que no suene. Ya, ahora sí, que van a ser favorables nuestro desarrollo de la clase, por lo tanto, no solamente el celular apagado, sino que no utilizar el aparato electrónico para nada más. Se me apagó el celu. Chuta, lo tienes que enchufar tú. No. Mantener todos los dispositivos electrónicos en silencio, se los acabo de decir, sus sentidos activos con el desarrollo de nuestra clase. Y me disculpan que está mi hija acá al lado interrumpiendo. Y respetar el turno de participación, ¿ya? Todas las dudas, preguntas las van haciendo de forma inmediata cuando estamos viendo el contenido, no se dejan las dudas para el final. Como ustedes ya saben, yo no silencio los micrófonos, no me gusta. Ya, tenemos, esta clase va a estar dividida en dos. Una parte, la primera parte, que voy a presentar como primera parte, es una actividad pero que no se va a desarrollar ahora mismo en clase, sino que durante el transcurso de días viernes. Recuerden que los días viernes nosotros terminamos de exponer un poco más temprano para que ustedes tengan tiempo de almorzar. Por lo tanto, estos días que se van a desconectar o que no vamos a entrar en clases propiamente tal, ustedes van a desarrollar un informe que lo van a entregar cuando finalice la segunda unidad, ya antes del último certamen. No es un informe muy extenso y tiene que ver con las normativas ISO y las normativas IEC, que paso a presentar a continuación. Ya, este es el cuarto aprendizaje de la unidad 1 que finalizamos ayer y tiene relación con los estándares de verificación y validación en el proceso de desarrollo de software. Nosotros dentro de los estándares vimos las normativas ISO que utiliza la industria, por lo tanto su trabajo se puede basar en cualquiera de estas normativas ISO, ya de toda la familia de ISO que existen, principalmente las que vimos en clases. Acá están los criterios de evaluación, que es primero que identifiquen el estándar, es decir, el estándar ISO, dentro del proceso de verificación y validación que se utilizan en el mercado, que eso los vimos en clases, específicamente con la ISO que tiene relación con el desarrollo de sistemas. Luego describen uno de estos estándares, que va a ser con el que ustedes van a trabajar,
y realizan el análisis que voy a exponer ahora. Ya, este trabajo se enmarca en una de estas normativas. Ya puede ser una ISO, puede ser una IE, una normativa de tecnología de la información. Eso es libre, la normativa que ustedes quieran. Idealmente, la que nosotros vimos en clases. Las normativas IE son las que utilizan en ingeniería eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo que trabajen con la normativa ISO que tiene relación con desarrollo de sistemas. Por eso las IE no las revisamos a profundidad. Y ahí está el significado de cada una de estas normativas. Ya sabemos que la ISO es un estándar de organización internacional. Luego la IEC, que es una Comisión Internacional de Electrónica o Electricidad. Y luego las TI, que tienen relación con tecnologías de la información. Ahora, si tienen mucho tiempo y les gusta investigar, sería ideal que pudieran hacer algún estudio de mercado sobre algún tema contingente. Por ejemplo, que en nuestro país no tenemos la calidad o la cantidad de internet suficiente y que ahora está repercutiendo en todas las personas que están con teletrabajo y todos los alumnos que se conectan, no solamente ustedes, sino que los alumnos de educación formal también, y tenemos un colapso de las redes y en algún momento no se escucha nada, no se entiende nada. A mí acá me ha pasado, ustedes saben que yo tengo dos niños, bueno, dos hijos la verdad, niño y niña. Mi hijo mayor está en cuarto básico, la más chica está en prekinder. Ambos tienen horario normal de colegio. Desde que comenzó la pandemia nunca ellos estuvieron sin clases, sino que siempre trabajaron en horario de colegio, la más chica con los núcleos de aprendizaje, el más grande con sus asignaturas claves, incluso educación física, arte, él tiene casi que homeschool normal. ¿Cuál es el problema? Yo les comentaba el otro día, los días martes, yo estoy con ustedes, bueno, durante todo el día, pero a las 3 puntualmente tienen clases Vicente y Agustina en el mismo horario. Tengo la fortuna de tener varios equipos en la casa porque mi esposo tuvo que pedir computadora en el trabajo, así que se conectan cada uno en un Mac y no hay problema, tenemos los equipos. El problema es la conexión. Y esto es a nivel país, o sea, no es que nosotros tenemos problemas en la conexión porque conectamos los tres equipos a la vez, sino que a nivel país existe una falta de potencia de internet, ¿ya? De hecho, se estaba trabajando en algún tipo de convenio internacional según una capacitación que tuvimos hace poco en TIC, pero tampoco tiene como fecha de solucionarse luego. Por lo tanto, si alguno pudiera hacer algún informe respecto a eso, sería interesante de poder trabajar eso en clases. Ya, eso es lo primero. Tienen que realizar un estudio de caso que contemple verificación y validación en cualquiera de sus etapas. Ya, idealmente, en alguna empresa que esté activa, ya que esté formalmente activa, o en algún tema de contingencia nacional o contingencia en la comuna, contingencia en la región, ¿ya? La idea es que no sea un tema antiguo, sino que sea un tema reciente. Por lo tanto, este estudio de caso se hace enmarcado en los estándares de verificación y validación y con alguna de los estándares ISO. Ahora, no es necesario, por ejemplo, que ustedes realicen todas las etapas de la normativa ISO, sino que se enmarcan en una parte de este estándar. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Ya, ese es en el fondo el desarrollo de este informe. Ahora, no tiene que ser un informe necesariamente de 20, 30 hojas. Perfectamente pudiera ser un informe de
10 páginas o menos. Ya, lo primero es la introducción, ya que ya tienen una página al tiro. Es libre. Como quieran, Javier, pueden trabajar en parejas. Ahora, ideal que si trabajan en grupos que no sea de 4 o 5 integrantes, porque ustedes son poquitos en el curso. Entonces pudiera ser hasta 3. Más de 3 no, porque ahí ya es mucho. Individual en parejas o de 3. Grupos de 3. Ya, lo primero es la introducción al tema. Ya en la introducción ya tienen una hoja. Segundo, conceptos importantes, ya que ustedes consideren que son importantes para el lector, tener que esclarecerlos antes de leer su estudio de caso. Y acá depende del lector al que ustedes enfoquen su trabajo. Por ejemplo, si es una persona que no tiene conocimiento del área informática o de las normativas ISO, usted va a explicar o va a plasmar en la parte de conceptos lo mismo que yo puse al comienzo, ISO y qué es lo que significa una ISO, validación y qué es lo que significa validación, verificación y el significado de verificación. No les toma mucho tiempo, pero sí es necesario, absolutamente necesario para las personas que no tienen conocimiento del área. ¿Ya? Y ahí ya tienen 2 hojas. La parte gruesa del trabajo es la parte del estudio de caso, donde va a incluir datos relevantes de la empresa. No necesito que haga un FODA empresarial ni que dentro de los datos relevantes de la empresa incluya su misión, su visión, lo que abarca en el mercado, sino que datos que son relevantes de acuerdo al estudio de caso que usted realizó. ¿Ya? Por ejemplo, pudiera ser solamente la identificación de la empresa, con qué empresa usted trabajó, dónde se encuentra inserta y cuál es la relación que tiene con la ISO que usted va a trabajar. ¿Ya? Por eso dice datos relevantes de la empresa. Ahora, en el estudio de caso también tiene que hacer su propio estudio de la normativa ISO y todo lo que está acá anteriormente, que es donde describe el problema, enmarca la industria dentro de esta normativa, todo lo que yo les expliqué anteriormente va en el estudio de caso, ¿ya? Y además se incluyen los datos relevantes de la empresa. Y luego en el cuarto punto tiene el resultado del análisis. Dentro del resultado del análisis pudiera incluir algún tipo de diagrama, algún tipo de plantilla, un método que probablemente pudiera haber utilizado como generación de ideas, ya todo va en el resultado. Finalmente, la conclusión de su estudio de mercado, si es de su investigación, si es en grupos, al menos una conclusión por participante. Ya no puede ser solamente una conclusión general, sino que va la conclusión general más una conclusión por cada uno de los integrantes del grupo, ¿ya? Conclusiones personales. Recuerde que cuando hablamos de conclusión, las conclusiones tienen relación con el planteamiento del tema, es decir, por cada uno de los objetivos planteados en la introducción, se requiere una conclusión. La introducción va a tener, bueno, como base el preámbulo y la introducción del tema propiamente tal, pero además de la introducción del tema, es decir, de explicar qué es lo que el lector va a leer en su trabajo, tiene 2 objetivos. Tiene el objetivo general y tiene los objetivos específicos. Si usted tiene, bueno, siempre va a tener un objetivo general y tiene 4 objetivos específicos. En la conclusión va a tener la conclusión del objetivo general más las conclusiones de los 4 objetivos específicos. ¿Se entiende? La conclusión es una conclusión por cada uno de los objetivos que se plantearon al comienzo, poder investigar, poder trabajar. Eso es importante. ¿Todo claro hasta acá, chiquillos?
Porque esta es la explicación del trabajo, por lo tanto, si tienen alguna duda, es momento de realizarla para comenzar con nuestra clase propiamente tal. Ya, los grupos los van a elegir ustedes entonces y me envían por medio del grupo los integrantes del grupo para ellos identificar quiénes están tanto de forma individual, en parejas o en grupos, ¿ya? Y así poder avanzar con la planificación. Ya, concluyo que no hay dudas entonces del informe. Este informe tiene como fecha de entrega antes de la última evaluación. Ya puede ser desde ahora en adelante hasta máximo la semana del 11 de octubre. Ya, es decir, el domingo 11 de octubre máximo usted tiene que entregar su trabajo. Porque esa es nuestra última semana. Ya desde octubre, la semana del 12 al 18, tenemos los exámenes. Ya la fecha de entrega es libre, pero máximo 11 de octubre. Por lo tanto, tienen justo un mes para poder entregar su trabajo. No, porque tenemos que tener otra prueba, al menos. Este trabajo, Javier, está supliendo el tiempo de los días viernes. Esa es la finalidad del trabajo. Ahora, no es un trabajo que les va a quitar mucho tiempo. Yo creo que probablemente la parte más difícil siempre es poder encontrar una empresa y plantear el tema. Ya el planteamiento del tema, eso es lo más complicado. Ahora, este trabajo estaba contemplado dentro de la planificación, trabajarlo en clases las semanas, por lo tanto, es lo mismo que si lo estuviéramos trabajando los días viernes desde las 2 de la tarde en adelante. Con la diferencia de que en vez de trabajar en dos clases, porque generalmente se hacen dos clases consecutivas, ustedes lo van a trabajar durante un mes, que son 4 días. En teoría, lo pudieran tener antes, trabajarlo en su tiempo libre y tenerlo en un solo día. Ya, chiquillos, como no hay más dudas, comenzamos. Bueno, otra vez tengo un error en el Power. Esta es la unidad número 2. Ya hoy comenzamos con la unidad número 2. Y la unidad número 2 ya no se llama testing, sino que se llama desarrollo y ejecución de casos de prueba. Esta unidad consta de 40 horas pedagógicas. Ya, es decir, de aquí en adelante trabajamos en nuestra segunda y última unidad hasta el 9 de octubre. El aprendizaje esperado de la prueba, les iba a decir, la clase de hoy es caracterizar el concepto de pruebas de sistema, ¿ya? Y la importancia que las pruebas de sistema tienen dentro del proceso del desarrollo de software. Ayer yo revisé las pruebas y la mayoría porque hice esta pregunta, ¿qué relación tiene el conocer el ciclo de vida del software y las pruebas que se aplican en cada una de las etapas de este ciclo de vida? Que nosotros ya lo habíamos revisado, no como material concreto, pero sí lo habíamos conversado en clases y la mayoría estaba muy cercano de la pregunta correcta. De hecho, hubieron muchas preguntas, perdón, muchas respuestas que me sorprendieron porque utilizaron pero un lenguaje técnico absolutamente adecuado, no de alumno de segundo año, sino que de alumno mucho más avanzado. Y por eso quería que revisaran las retroalimentaciones a todo esto. ¿Elena la pudo revisar? Y entonces,
Después voy a entrar a la intranet como alumno. Javier, sí. Bueno, algunas tenían muchas felicitaciones, otras tenían algún tipo de sugerencia que no incidía con su nota, es decir, yo no bajo nota porque, por ejemplo, no utiliza un lenguaje técnico adecuado a su segundo año de carrera, pero sí se sugiere que... Sí, Javier, después voy a ingresar, o sea, voy a tratar de ingresar como alumno para ver cómo se puede ver. Porque yo sé llegar, pero desde la parte de docentes, de la otra plataforma. Eh, sí les mencionaba, como les decía, que tienen que utilizar mucho más el lenguaje técnico, internalizar este lenguaje técnico, hablarlo en su vida cotidiana, porque es la única forma que se acostumbren a utilizar tecnicismo, ¿ya? El mismo tema de, no sé, a mí me molesta mucho cuando dicen formateo de computador. Típico que en los grupos de la villa hay un WhatsApp de emergencia que nunca se utiliza para emergencias, porque se utiliza para cualquier cosa menos para eso, para las vecinas que tienen pyme y todo eso, y escriben siempre algún vecino que me realice un formateo porque mi computador es lento. Entonces a mí de verdad que eso me molesta y siempre les escribo y yo creo que hasta me tienen malas porque siempre les escribo vecinos, no se escribe formateo, se escribe reinstalación de sistema operativo y no todos los equipos solucionan la lentitud con la reinstalación del sistema operativo. De hecho, muchas veces quedan peor cuando se reinstala un sistema operativo y siempre les hago mención, bueno, yo no trabajo acá en la villa porque en realidad no tengo tiempo, no es como que me puedan traer un equipo y le realizo reinstalación de sistema, no podría. Pero siempre nos falta, por ejemplo, el vecino que dice, yo tengo un amigo que es súper capo, no sé qué, ¿y cuántos años tiene vecina? No, tiene como 15, pero aprendió por YouTube. Entonces, hoy de verdad que me da rabia. Ya, eso es lo primero, acostumbrarse a utilizar tecnicismo en la vida cotidiana y de verdad corregir a la gente cuando habla mal. En cuanto al tecnicismo, esa es una forma de otorgar valor a nuestra carrera. Si bien nosotros no trabajamos en realizar estas mantenciones de software, ni mantenciones de hardware, ni vamos a tener un cartelito en nuestra casa que dice se reinstala sistema operativo o se arregla computadores, o probablemente sí lo pudieran hacer ustedes que no tienen un trabajo formal. eh, Tenemos que darle valor a la carrera que nosotros estudiamos. O sea, no es que usted aprenda a reinstalar sistema operativo por YouTube y se hace experto. Hay muchas cosas que no se conocen sobre la reinstalación del sistema operativo. Por ejemplo, en alguna oportunidad, el esposo de mi prima me pasó su equipo hace mucho tiempo y le habían instalado en un computador que era así, muy, muy viejo, era, si no me equivoco, un Pentium con 2 gigas de memoria, un Windows 10. Entonces, absolutamente ese equipo no corría nada, se demoraba cerca de 15 minutos solamente en encender. Y fue como, no, me lo arregló el informático del colegio, porque él es director de un colegio. Y yo pensaba y decía, ¿qué calidad de informático instala un sistema operativo Windows 10 en un equipo Pentium con 2 gigas de memoria? O sea, absolutamente descabellado. Por eso, chiquillos, está en nosotros otorgarle el valor a la carrera que nosotros estudiamos, con todas las áreas de desempeño que nosotros tenemos. Ustedes pueden trabajar perfectamente a cargo de un servicio técnico y van a adquirir muchas competencias que probablemente dentro de la malla no están consideradas porque no tienen que ver ni con programación ni con análisis, pero que sí los va a hacer profesionales más integrales. Yo siempre les cuento que cuando yo comencé a trabajar, eh, perdón, cuando comencé a estudiar, en primer año, segundo semestre, fui a trabajar a un servicio técnico, en realidad porque un compañero de curso trabajaba ahí y yo quería aprender porque no sabía mucho. Y luego de un par de meses quedé trabajando a cargo de este servicio técnico sin haber terminado de estudiar y aprendí un montón. Por lo tanto, aprovechen todas estas instancias que todavía son chicos y una vez que se normalice esto, de trabajar no necesariamente en el área de programación o en el área de análisis porque es complicado encontrar trabajo en esa área si ustedes no se han titulado,
pero trabajar por último, no sé, tenía un alumno hace un tiempo que trabajaba como vendedor de HP en París y aprendió mucho también bajo ensayo y error. Y de esta forma, ustedes van adquiriendo de forma innata el lenguaje técnico que necesitan para poder comunicarse con sus pares. Ya este preámbulo iba a esto, a que tienen que aprender a comunicarse con lenguaje técnico. Sin miedo, probablemente las primeras veces se pueden equivocar o pueden utilizar un término que no corresponde, pero es absolutamente necesario que utilicen lenguaje técnico relacionado al área de las tecnologías de la información. Por eso era importante que revisaran las retroalimentaciones porque ahí incluía cada una de la observación general del desempeño de la evaluación sumativa, más allá de la nota que ustedes obtuvieron. Así que luego lo vamos a revisar. Ya, quedé solo en el aprendizaje esperado. Ahora, los criterios de evaluación de esta clase es identificar el concepto de prueba de sistema, y esto lo había dicho, y su utilidad en el proceso de desarrollo de software, ¿ya? Es decir, no vamos a revisar todas las pruebas de sistema que existen, pero sí las vamos a clasificar en cada una de las etapas. Y segundo, vamos a diferenciar distintos tipos de pruebas que existen durante el proceso de desarrollo del sistema, ¿ya? Según la industria y según el proceso propiamente tal, que incide de forma directa con el desarrollo de la prueba. Como contenido, el concepto de pruebas de sistema, los tipos de pruebas y definiciones, no sé si las vamos a alcanzar a ver, pero sí la tipología. Ya, chiquillos, son 4. Quiero saber qué fue lo más importante para ustedes de la primera unidad. Yo sé que la mayoría me va a responder todo, que todo fue importante, y entiendo que todo fue importante, pero quiero saber cuál fue el contenido más relevante para ustedes, el contenido que no se les olvidó, que quedó plasmado en el tiempo, que no necesitaron repasar para su prueba. Ya, súper. Validación y verificación. La vida que tiene el software, asumo que es la vida del producto, porque vida del software no vimos. Eso, ya, ciclo de vida del producto, arriba también ciclo de vida, las etapas del ciclo de vida del software, Diego, súper, las etapas son súper importantes. Ya, Javier también, las etapas del ciclo de vida del software. Bueno, dentro de los contenidos claves de la primera unidad, bueno, tenemos muchos contenidos claves. ¿Cuáles son los que no se pueden olvidar nunca más en la vida? Son la diferencia entre la verificación y la validación. Eso es lo primero, eso es primordial. De aquí en adelante para el resto de los módulos. Las etapas del ciclo de vida del producto les van a servir cuando ustedes quieran vender algún producto software en el mercado. Y en esa instancia es súper relevante que conozcan ese ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del software es importante porque en base al ciclo de vida del software trabajamos las distintas pruebas en cada una de las metodologías que existen del desarrollo de sistemas. Y otro contenido importante, muy importante, las características del producto exitoso. Si bien no se tienen que aprender las 10 características de memoria porque están en muchas fuentes que ustedes las pueden buscar, es importante que sí las tengan en cuenta al momento de desarrollar algún producto de tipo software. Ya los van a ayudar durante el proceso de implementación o de implantación de este software en el mercado. Súper. Ya chicos, ¿qué son las pruebas de sistema para ustedes?
en general, no quiero una definición. Súper, Elena. Perfecto, la Elena dice formas de conocer si un software va a funcionar o no. Bueno, esto está escrito más grande, pero igual se entiende. El objetivo principal de las pruebas de sistema, en general, más allá de la prueba, porque este concepto es en general, es ejercitar el sistema para comprobar que esté integrado en su totalidad de forma global. Por eso existen distintos tipos de pruebas de sistema que nos ayudan a esta comprobación global de nuestro software para verificar de forma fehaciente y de forma objetiva, que eso es muy importante, si está funcionando de forma global, ya en la totalidad. Para poder comprobar si el software está funcionando de forma global como un todo, tenemos que orientar a comprobar o a verificar, en este caso, el lenguaje técnico, aspectos específicos de nuestro sistema o partes puntuales que tienen incidencia con el correcto funcionamiento de nuestro software, ¿ya? Es decir, vamos a revisar qué tipo de objetivos o qué tipo de requerimientos más bien. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen relación directa con la funcionalidad de nuestro sistema? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen relación con la funcionalidad de nuestro software como un todo? Los que son más importantes, eso. Es decir, las pruebas de sistema se van a orientar a verificar los requerimientos funcionales, ya de forma específica y de forma general, siempre para asegurar el correcto funcionamiento global de nuestro sistema. Como yo les explicaba ayer, no existe un software que no tenga ningún error. Es más, eso es imposible. Hay software que tienen errores más visibles o menos visibles, pero todos los software tienen algún tipo de error. ¿Cuál es la finalidad de la prueba de sistema? Que el software funcione como un todo sin que tenga intermitencia, sin que tenga caídas, sin que tenga errores generales, ya sin que el software deje de funcionar. Es decir, minimizar al máximo todos los errores que nosotros encontramos en nuestro sistema informático, ¿ya? Pero siempre vamos a encontrar un software. Recuerden que la finalidad de una prueba es encontrar un error. Más allá de la prueba, todas las pruebas tienen como finalidad puntual encontrar un error. Cuando nosotros aplicamos una prueba y no encontramos un error, quiere decir que nuestra prueba fracasó o no la aplicamos de forma correcta, porque siempre una prueba nos arroja un error, más grande, más pequeño, funcional o no funcional, pero siempre va a tener un error. Las pruebas de sistema van a verificar el funcionamiento del software con el resto de sistemas de información con los que se pudiera comunicar o relacionar. Cuando revisamos la normativa ISO que tiene relación con el diseño de sistema, en una de sus etapas indicaba que nuestro software nuevo tiene que funcionar de forma normal con el resto
resto de los sistemas de información que existen en la empresa, ¿ya? Por ejemplo, en el hospital de Los Ángeles trabajan con muchos sistemas remotos y sistemas de escritorio. Estos sistemas remotos y de escritorio, por ejemplo, el que permite visualizar las radiografías que se toman en alguna red municipal, las fichas médicas, la información del paciente, el historial del paciente, el recetario de la farmacia. Todos estos sistemas funcionan de forma individual, pero se comunican a través de un sistema global. Ya a eso se refiere con que el sistema de información o el software que nosotros instalemos en algún momento o creemos en algún momento debe tener correcto funcionamiento con el resto de sistemas informáticos con los que trabaja la empresa. Nosotros no podemos llegar con un nuevo software a entorpecer el trabajo que se está realizando, sino que todo lo contrario. El propósito de instalar un software o de crear un software es automatizar la información y que los procesos sean más estables, que sean más cortos y que el trabajo del usuario sea más cómodo, sea más rápido. Pero nosotros no podemos llegar con un nuevo sistema a entorpecer el trabajo que está realizando el usuario. Eso es súper importante y tiene relación directa con el funcionamiento de los sistemas que ya posee la empresa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Estoy tratando de cambiar la diapositiva. Ya. Esto se ve terrible, espero que se entienda, pero en la diapositiva del PPT está bien, así que cuando se los envíe lo van a ver completo. Ya, las pruebas de sistema también revisan o testean el funcionamiento de las interfaces con cada uno de los subsistemas que la componen, ¿ya? A ver, y esto es amplio, porque tiene que ver tanto con las interfaces de forma visual como con la arquitectura que compone el sistema. Nosotros no podemos tener distintos diseños de interfaces en un mismo software. Es decir, el software tiene que tener una visual general similar durante todo el transcurso de la usabilidad de nuestro sistema. Todas nuestras interfaces tienen que ser muy similares, de los mismos colores, las mismas gamas, los mismos iconos, no podemos hacer cambios bruscos. Eso es lo primero. Y lo segundo, el funcionamiento de estas interfaces o de estos mantenedores tiene que estar bien conectado con todo el sistema que lo compone, ¿ya? No podemos tener errores en la conexión de estas interfaces porque si tenemos errores no se va a guardar de forma correcta la información o vamos a perder información, no vamos a lograr realizar un backup y ese tipo de cosas que pasan cuando las conexiones de la base de datos no están de la forma adecuada. Ahora, tenemos distintos tipos de pruebas de sistema, ¿ya? Las pruebas de sistema tienen relación con los requisitos. Por lo tanto, tenemos pruebas que son funcionales, pruebas no funcionales, pruebas automatizadas, pruebas estáticas, pruebas dinámicas, dependiendo de lo que se necesite testear. Estoy buscando una imagen. Ya, está acá abajo. Aquí me salté estas diapositivas, luego vuelvo. Estos son tipos de pruebas, ¿ya? O tipos de testing. Tenemos pruebas funcionales que tienen relación con la funcionalidad de nuestro sistema, pruebas
no funcionales, ya que tienen relación con los requisitos no funcionales, pruebas que están asociadas al cambio y pruebas de arquitectura. Todo esto que ustedes ven en la línea de tiempo son tipos de pruebas asociadas a cada una de los recuadros de color. Por ejemplo, dentro de las pruebas funcionales tenemos por componente o prueba unitaria, pruebas como pruebas de integración, de sistema, pruebas de aceptación del usuario, interfaces. Ya estos son tipos de pruebas que se aplican al software. Luego, en asociados a cambio, tenemos pruebas de regresión y pruebas de retesting o retesteo. Dentro de las pruebas funcionales tenemos pruebas de usabilidad, mantenibilidad, eficiencia, rendimiento, portabilidad, confiabilidad. Todas son muy importantes, pero recuerden siempre en la confidencialidad de los datos del usuario, por lo tanto las pruebas de confiabilidad son muy importantes. Es decir, nunca las deben dejar de realizar. El resto tampoco, pero siempre tienen que realizar de forma obligatoria pruebas de confiabilidad de datos. Es súper riesgoso que se publiquen datos confidenciales del usuario y datos que pudieran ser no importantes para el resto de las personas pudieran ser muy relevantes para un usuario particular. Y por último, pruebas estructurales o pruebas de arquitectura, caja blanca y caja de tal. Esos son tipos de pruebas. Ahora, no son las únicas pruebas que existen en el mercado para cada una de las funcionalidades, ¿ya? Pero estos son algunos ejemplos. Para que se entienda que cuando hablo, por ejemplo, de prueba funcional, no es una prueba, sino que existen muchos tipos de pruebas que comprueban la funcionalidad del sistema. Por eso les mostré esta imagen al principio. Ahora, vamos a revisar los tipos de pruebas de sistema en su generalidad, ¿ya? Las pruebas estáticas. Característica principal de la prueba estática es que el código del software no se va a depurar, ¿ya? Se va a inspeccionar todo el código de nuestro software, pero nunca se va a ejecutar o nunca se va a depurar. Por eso se llama prueba estática. Y busca el cumplimiento de una norma o de un conjunto de normas de acuerdo a la inspección del requerimiento o de acuerdo a la inspección del código fuente, ¿ya? Es decir, buscamos errores, por ejemplo, de sintaxis, buscamos redundancia en el código, buscamos o corregimos un código que está desordenado a un código que está estructurado con los comentarios necesarios, cada una de las funciones bien delimitadas. Buscamos errores de sintaxis también. Característica principal, como ya les mencioné recién, que el software nunca se ejecuta, ¿ya? Y los ejemplos los tenemos al finalizar, así que no vamos a ver los ejemplos ahora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie se entiende, chiquillos? Ya, ¿en qué caso ustedes realizarían una prueba estática?
Sí, eso puede ser al hacer una página web. ¿Qué más? Juego también, sí. En realidad, la caja blanca funciona para cualquier tipo de software que se esté implementando, ya sea de escritorio o web, y en cualquiera de sus características, ya un juego, una página web, un software empresarial. La caja blanca siempre se utiliza para mejorar las estructuras, ¿ya? Y dentro de las cajas blancas también nosotros podemos revisar, por ejemplo, que el cortafuego esté de forma correcta, podemos revisar que el código tenga relación con los diagramas en UML que tenemos en nuestro diseño de requisito. La diagramación, que la diagramación esté de forma correcta, que las conexiones a las bases de datos también estén de forma correcta. Se pueden, entre comillas, revisar toda la arquitectura del sistema siempre y cuando no se ejecute. ¿Ya? Esa es la única contraindicación. Revisamos toda la arquitectura, todo el funcionamiento del sistema, todo el funcionamiento de nuestro software, pero el código nunca se va a inspeccionar. Dentro de las pruebas más conocidas que se utilizan o para lo que se utilizan son para las pruebas de hacking, de ataques cibernéticos y de autenticidad de datos también. Para eso se utiliza. Tiene relación con la confidencialidad de datos también, porque nos permite visualizar, como les comentaba antes, los portafuegos igual. Las autentificaciones del usuario, por ejemplo, si se está solicitando contraseña para ingresar, si no se solicita contraseña, todo lo que se puede visualizar a través del código sin que este código se depure, ya toda la sintaxis. Eso respecto a las pruebas estáticas. Ahora tenemos lo contrario, y estas son las pruebas dinámicas. Las pruebas dinámicas son todas las que se realizan con ejecución del código, ¿ya? Y dentro de las pruebas dinámicas tenemos una infinidad, porque son todas las que no son estáticas, ¿ya? Como hacíamos la diferenciación entre verificación y validación, que era lo opuesto, asimismo tenemos este opuesto de pruebas dinámicas y pruebas estáticas. Las pruebas dinámicas tienen hartas ventajas, ¿ya? Porque podemos utilizar distintos tipos de pruebas encasilladas dentro de las pruebas dinámicas, pero no se delimitan a no depurar el código como las anteriores, ¿ya? Pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de regresión, son parte de las pruebas dinámicas, es decir, todas las que nosotras vimos como generales en la unidad anterior. A diferencia de las pruebas estáticas, en las pruebas dinámicas no vamos a revisar documentación propiamente tal. Sí nos apoyamos de la documentación porque necesitamos verificar que se estén cumpliendo con los requisitos, pero las pruebas que tienen directo relacionamiento con la revisión de los documentos son las estáticas, ¿ya? Junto con entrada, salida de datos y análisis del código, como les expliqué recién. Las dinámicas se realizan durante todo el ciclo de desarrollo, ya planificación, codificación, ejecución, desde que se planifica hacia adelante. Y tipos de pruebas dinámicas tenemos muchas más.
a diferencia de las pruebas estáticas, porque como les mencionaba, son todas las que se realizan con ejecución de código. Ahora voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, otro tipo de pruebas son las pruebas manuales. Las pruebas manuales son las que va a realizar directamente los encargados de pruebas, es decir, los desarrolladores externos, y van a simular las acciones del usuario, ¿ya? Esto con el propósito de verificar que el software esté funcionando de forma correcta. Y esto lo realizamos todos cuando programamos. Cuando usted depura su código y comienza a ingresar datos, por ejemplo, ingresar el root, ingresar el nombre y simula ser, entre comillas, el usuario del sistema para verificar si su software está funcionando de forma correcta, usted está aplicando una prueba manual. Hoy día no. Ya, y estas son las pruebas manuales que, como yo les decía, las aplicamos todos nosotros de forma innata cuando realizamos el proceso de codificación y luego depuración. ¿Dudas? ¿Preguntas? No la encontré. Profe, Le escucho. por ejemplo, en algún software, ¿pueden hacer las 3 pruebas? De forma consecutiva, no. ¿Por qué No, no es que puedas, o sea, no es que puedas meter, pero tú me dices de forma automática, por ejemplo, ingresar el código y que el software lo haga, eso no. No, me refiero a que sería necesario hacer las 3 pruebas a un software. Las 3 pruebas. Dependiendo de lo que necesites analizar. Por ejemplo, las pruebas manuales se realizan de forma innata en el proceso de desarrollo, ya cuando tú estás programando. Las pruebas que son no funcionales, generalmente las realiza el analista del sistema porque tienen relación con la documentación. Y las pruebas funcionales son las que realiza el equipo de desarrollo externo. El más grueso de las pruebas son las pruebas funcionales. Ya, sí. Ya, y estas pruebas se llaman pruebas automáticas. Las pruebas automáticas son las realizadas por un tester con habilidades técnicas específicas por medio de algún tipo de software puntual para realizar testing a nuestro sistema. Ya, por ejemplo, Bugzilla, por ejemplo, Mantis, y todos esos tipos de software que buscan errores en el código o errores en el funcionamiento. Las pruebas automáticas es cuando se procesa código por lote o el software en su totalidad, pero de forma, como dice su nombre, automática. Ya no se hace de forma manual o de forma autónoma, sino que por medio de un software que realiza esta actividad. Dentro de su malla tenemos que trabajar en este módulo, no, sí, en otro, con Bugzilla. Y Bugzilla se escribe así, Bugzilla, que es un complemento del Mozilla, de la misma empresa. Es un software que busca seguimiento de errores, ¿ya? Que se llaman BTS.
Estos tipos de software que se llaman BTS son parte de los software que tienen relación con las pruebas automáticas. Ahí está, por si lo quisieran revisar con mayor detalle. Es decir, las pruebas automáticas se realizan por medio de un software que tiene propósito encontrar bugs o encontrar errores en nuestro sistema. Ahora, estas pruebas automáticas no es que sean 100% automáticas, que usted ingresa el código o carga el software y el software va a quedar compilando y le va a arrojar distintos tipos de errores. También necesita interacción del testing que está desarrollando el sistema, que de los parámetros, que ingrese las clases que se van a analizar. No es que sea automático, 100%, pero se llaman automáticas porque son por medio de la interacción de un software que realiza el testeo o la búsqueda de bugs. ¿Tienen chocolate? ¿Sí? Ya, y esta es la clasificación general. Las pruebas funcionales verifican que todos los requisitos funcionales se estén cumpliendo de forma adecuada, ¿ya? Basado en ejecución, revisión y retroalimentación de todas las funcionalidades que ya fueron previamente diseñadas por medio de documentación, de diagramas de caso de prueba, de caso de uso, BPMN y todos los que se conocen, pero son enfocadas a los requisitos funcionales. Ahora, son importantes estas tres palabras que figuran acá, porque primero se ejecuta la prueba, luego se procede a la revisión y luego se realiza una retroalimentación de esta prueba ejecutada. Cada una de las pruebas siempre incluye un informe de errores o un informe de prueba. Usted no puede, por ejemplo, aplicar prueba de caja blanca y no tener ningún informe que valide que usted efectivamente aplicó esta prueba de caja blanca o de caja negra o de regresión, cualquier tipo de prueba. Cada una de las pruebas tienen documentación asociada, que pudiera ser la parte más extensa de la ejecución de las pruebas propiamente tal, ¿ya? Porque si bien en ejecutar una prueba usted no se va a demorar mucho, las pruebas tienen que estar especificadas dentro de un parámetro. No es que a usted se le ocurrió que de repente va a probar el mantenedor de ingreso. No, el mantenedor de ingreso, por ejemplo, se prueba bajo parámetros puntuales. Y así, lo mismo con cada una de las funcionalidades que se prueban del sistema. No es que realizamos un testing o una prueba porque sí, sino que cada una de las pruebas tienen una finalidad específica, una finalidad puntual. Y acá pudiera responder un poco más a la pregunta que hizo Elena hace un rato, no la noté muy convencida, respecto a si es necesario aplicar todas las pruebas que existen. O sea, claramente en un sistema no puedes aplicar todas las pruebas que existen en la industria, porque son una infinidad de pruebas, no terminarías nunca de testear tu software. Tienes que aplicar las pruebas correspondientes a tu especificación de requisitos. Por ejemplo, si dentro de tu especificación de requisitos, siempre tomo como ejemplo las pruebas de carga y las pruebas de estrés, porque son las más fáciles de que ustedes puedan entender sin tener el conocimiento específico de la prueba. Por ejemplo, cuando hablamos de las pruebas de estrés, tienen relación con, entre comillas, estresar al sistema, ¿ya? Estresar al sistema y nosotros buscamos el quiebre, ¿ya? Es decir, para que una prueba sea exitosa, tu software tiene que tener un quiebre, porque el propósito es encontrar este quiebre. Ya eso respecto a la prueba de estrés. Si, por ejemplo, nuestro software tiene como requisito permitir el ingreso simultáneo de 15
usuarios para comenzar la jornada laboral por medio de login o por medio de clave de acceso. Ya, ese es un requisito. Permitir el ingreso simultáneo de 15 usuarios para comenzar la jornada laboral por medio de clave de acceso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en una prueba de estrés? Vamos a buscar el quiebre. Por lo tanto, el primer parámetro de nuestra prueba va a ser, ¿qué color se puede ver? El naranjo. El primer parámetro de nuestra prueba va a ser ingresar 15 usuarios a la vez. El segundo parámetro va a ser ingresar 20 usuarios y el tercer parámetro va a ser ingresar 25 o 30 usuarios en este caso para doblar. Ya, estos van a ser nuestros parámetros de prueba, pero estos parámetros se aplican porque tenemos un requisito que está solicitando que ingresen estos 15 usuarios a la vez. Por eso nosotros tenemos los parámetros especificados y tenemos que obligatoriamente, entre comillas, aplicar esta prueba de estrés, porque es la única forma de poder comprobar cuándo vamos a tener quiebre. ¿Ya? Si yo realizo la prueba de estrés con los 15 usuarios y no tengo quiebre, ya estoy cumpliendo con el requisito. Pero necesito incrementar la cantidad de usuarios hasta encontrar un punto de quiebre, ¿ya? Por lo tanto, si ingreso 15, no tengo quiebre, voy a ingresar 20, no tengo quiebre, ingreso 25, no tengo quiebres, tengo que encontrar el número y el software va a tener un quiebre. Porque es importante encontrar este quiebre, porque nosotros dentro de las especificaciones del sistema le vamos a indicar al usuario lo siguiente. El sistema permite el ingreso de 15 usuarios simultáneos según la especificación, ¿ya? Y en el usuario número 30, por ejemplo, en el usuario número 30, el sistema tiene un quiebre y demora 15 minutos en funcionar con normalidad. Esto nosotros lo especificamos en nuestro análisis o en nuestro, claro, primero en el análisis, que vendría a ser la respuesta de la prueba, pero también lo especificamos en el manual de usuario. ¿Qué es lo que logramos con esto? Que luego la empresa cuando crezca y ya no tenga 15 trabajadores que ingresan en la mañana, sino que tiene 33 trabajadores que ingresan en la mañana y el usuario nos llama por teléfono y nos dice, sabes que tu software está mal o no está funcionando, porque se cae todas las mañanas y estoy perdiendo tiempo y ese tiempo se traduce en dinero y los clientes están descontentos porque tienen que esperar mucho rato para que mis trabajadores los puedan atender. Y usted revisa esta información y le responde al cliente. Está especificado de acuerdo a la prueba de estrés que nosotros cumplimos con lo solicitado, que era el ingreso de 15 usuarios de forma simultánea. Sin embargo, el software no solamente resiste 15 usuarios, sino que resiste 29.
Pero al usuario número 30 se especifica que el sistema tiene un quiebre y que se demora 15 minutos en funcionar con normalidad. ¿Se entiende, chiquillos? Esa es la importancia de aplicar pruebas. Ahora, si no se solicitó ningún tipo de requisito que tenga relación con ingreso simultáneo de datos, ingreso simultáneo de usuarios o cantidad de reportes por minuto, usted no tiene la obligación de aplicar una prueba de estrés, ¿ya? Porque no tiene relación con los requerimientos. Y aquí respondo a la Elena, o sea, tú vas a aplicar las pruebas que tienen relación con cada uno de los requisitos de tu análisis de requerimiento. Y acá es mucho más fácil cuando se trabaja, es mucho más fácil de saber las pruebas que se van a aplicar durante el transcurso del ciclo de vida del software cuando trabajas de forma tradicional o con algún acuerdo previo de requisitos versus cuando trabajas con una metodología ágil donde van surgiendo nuevos requisitos en cada una de las iteraciones. La metodología ágil, si bien tiene equipos de trabajo que son más pequeños, trabajan de forma mucho más compacta y cada uno de los equipos en las funciones correspondientes. Es decir, los desarrolladores programan, el equipo de testing realiza todas las pruebas que requiere cada una de las iteraciones, el equipo de análisis, además de verificar la documentación, aplica estas pruebas que son estáticas y todo de forma simultánea, porque en cada una de las iteraciones tenemos que entregar el software testeado. Ya cada una de estas iteraciones son partes finales del software. ¿Me explico, chiquillos? ¿Se entiende? Pero quiero que realmente me entiendan, que no se queden con dudas, porque esta es la base de la segunda unidad. El resto, Javier, Fernando, Diego. A los chiquillos los voy a dejar ausentes, voy a dejar solo presente a la Elena. Ya. Y lo último, pruebas no funcionales. Las pruebas que son no funcionales tienen como objetivo final la revisión o la verificación del lenguaje técnico de cada uno de los requisitos no funcionales y que tienen relación con los criterios de aceptación del sistema. Ya sabemos que los criterios de aceptación es la validación final del usuario. Por ejemplo, la prueba no funcional va a verificar accesibilidad, usabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento, que si bien no tienen relación con el software propiamente tal, sí tienen incidencia en el criterio de aceptación que va a tener el usuario final o nuestro cliente. Las pruebas no funcionales pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Lo mismo las pruebas funcionales. Pueden ser pruebas estáticas o pruebas dinámicas, ¿ya? El objetivo es el distinto. Uno prueba los requisitos no funcionales, el otro prueba los requisitos funcionales. Y los requisitos no funcionales tienen relación con los criterios de aceptación. El usuario siempre, o mayormente, uno de los criterios de aceptación es la accesibilidad de la información, que la usabilidad sea fácil, ya que no requiera un gran tiempo de capacitación para poder comprender el uso del sistema, y mucho, pero mucho, las interfaces, es decir, la parte visual. El diseño de las interfaces es súper importante y marca un papel relevante en el momento de aplicar criterios de aceptación. Por eso yo les indicaba siempre que idealmente dentro de
los análisis de requisitos y de las reuniones que se tiene con el cliente, mostrar los diseños de interfaces y que el cliente esté de acuerdo con esta interfaz. Ahora, cuando trabajamos en orientado a objeto, en Java, por ejemplo, en Java las interfaces son a ver, ¿cómo decirlo? Por no decir que son bonitas, porque claro, a simple vista son lindas, son armónicas y son muy institucionales, ¿ya? Es decir, para software institucionales está perfecto Java porque no tiene que hacer muchas modificaciones, ya las interfaces prediseñadas son muy armónicas, a diferencia, por ejemplo, de Visual, donde las interfaces no son tan armónicas, además de no ser tan armónicas, no tienes tanto lugar a cambio ni a insertar iconos que puedan quedar bien porque se pierde mucho la calidad versus Java. Por lo tanto, siempre es importante mostrar al usuario cómo va a quedar el sistema en la realidad. El diseño de las interfaces no toma mucho tiempo versus el desarrollo. Por lo tanto, teniendo los requisitos iniciales, dentro de las primeras entrevistas, es súper factible crear solo la interfaz. Bueno, Fernando, es súper factible crear primero la interfaz y previa aprobación del usuario comenzar a programar en estas interfaces y que después no sea tedioso cambiar todo el diseño de las interfaces porque al usuario no le gustó. Ya, eso en cuanto a las pruebas de aceptación. Ya, y acá está la especie de resumen o de mapa conceptual con los distintos tipos de testing o distintos tipos de pruebas que tienen relación con las que nosotros visualizamos recién. La prueba de caja blanca es una prueba estática, ¿ya? Porque se basa en la estructura. Dentro de las pruebas no funcionales, yo sé que ya las expliqué, pero acá tienen el ejemplo de muchas pruebas existentes, pero insisto, estas no son todas las pruebas que existen en el mercado. Ya nosotros tenemos más pruebas que estas, solo que estas son, entre comillas, las más conocidas. Y como pruebas funcionales, las que nosotros ya vimos, pruebas unitarias de integración y de sistema. También la prueba de aceptación la vimos porque la prueba de aceptación tenía relación con la validación del usuario final. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Les queda clara la información? Ya, las de cambio, que son las pruebas de regresión, voy a proyectar una imagen para poder explicarte. Lo que pasa es que se llama prueba de regresión porque tú vuelves a etapas anteriores del sistema. Por eso se llama prueba de regresión.
pero dame un minuto para buscar una imagen y poder explicar. Chiquillos me estaban informando que la próxima semana hay clases normales, ya no hay feriado ni hay cambio de actividades como cuando tenemos clases presenciales, que hay clases solamente la mitad de la jornada. En este caso no tenemos actividades, sino que tenemos clases normales. La única modificación que se puede hacer es reprogramar las clases para otros días, pero creo que no es factible en el caso de nosotros, al menos que alguien que estuviera como todo el curso de acuerdo en no tener clases en la semana, pero es complicado. No, menos el viernes, porque el viernes es feriado. Yo me refiero a los otros días. Lo que pasa es que, bueno, como ustedes se acuerdan, en la semana del 18, la semana de fiestas patrias en sede, siempre teníamos clase hasta las 12 y luego desde las 12 hasta las 6 para los diurnos habían actividades, fallas, actividades que organizaba el DAE. En este caso, no sé, como no se pueden hacer ese tipo de actividades, no hubo cambio en las jornadas, por lo tanto nosotros tenemos clases miércoles y jueves de forma normal, solo el 18 que es feriado no tenemos clases. No encuentro una... No encuentro una imagen, pero se llama, Elena, prueba de regresión o prueba de retesting porque se realiza cuando el software ha sufrido modificaciones o cuando tuviste una actualización, una modificación. Entonces, pero te lo explico porque lo puedo hacer con cuadraditos para que se entienda bien. Voy a proyectar la pizarra. Ya tenemos ya acá tenemos el software que fue entregado al cliente y acá tenemos una actualización. Cuando hablamos de un cambio de componente, hablamos de algún tipo de actualización. Por lo tanto, cuando nosotros le incorporamos una actualización al software preexistente, ya ahora ya no tenemos este software, sino que es el software más la actualización, este software ya fue testeado. Por lo tanto, se llama retesting o regresión, porque tenemos que comprobar que esta actualización que fue inserta al sistema no incida con el funcionamiento que tiene el software ahora. Por eso se llama prueba de regresión o prueba de retesting. Se vuelven a comprobar los componentes que ya fueron testeados, pero que tienen relación con la nueva actualización o la nueva característica que se añadió a este sistema, una vez entregado. No sé si te quedó claro. Sí. Sí, después de entregado. O si no estuvo entregado en su defecto, porque tú puedes tener, por ejemplo, un software guardado mucho tiempo y que no está entregado, pero sí ya está testeado, y a este software le añades un componente, también realizas la prueba de retesting. ¿Ya? Porque si bien no está entregado al cliente, es un software que ya está, entre comillas, listo para entregar, que tú ya le aplicaste todas las pruebas correspondientes, pero que
para poder venderlo le aplicaste una actualización. Por lo tanto, realizas la prueba asociada al cambio. Chiquillos, yo les recomiendo, bueno, yo les voy a enviar este Power, siempre se los envío, pero les recomiendo no buscar información de forma autónoma, porque me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, empiezan a buscar de qué se trata cada una de estas pruebas y está súper bien porque ustedes tienen que ser autónomos, pero yo les sugiero buscar información si ustedes quieren, pero luego de que nosotros ya vimos el contenido, porque me pasa mucho que se confunden luego con la prueba caja blanca, caja negra, se confunden con la prueba humo, con las pruebas de interfaces, porque buscan información de forma autónoma y ustedes saben que la información que está en internet no es toda muy objetiva, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo no buscar información en internet hasta que veamos cada una de estas pruebas y luego, si quieren, buscan toda la información que ustedes estimen conveniente. Pero para que no se confundan, no revisen todavía información. Yo siempre en estos módulos busco videitos cortos de YouTube, así muy cortos, para que ustedes puedan visualizar cada una de las pruebas. Y claro, nos vemos en clases porque me carga poner videos en clases, pero sí se los envío como material de apoyo, ¿ya? Y cuando hablo videos cortos, son videos cortitos, 2-3 minutos, que explica, por ejemplo, la prueba de regresión, para que ustedes lo tengan ahí como medio de apoyo. Y ese sería el contenido de la clase de hoy. Voy a exponer el trabajo que vamos a realizar los días viernes durante la última hora pedagógica, acá. Eso.